Hemos estado estudiando los días miércoles el libro de Éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo por este estudio. En la ocasión anterior completamos el capítulo 37, de manera que hoy vamos a comenzar con el capítulo número 38. Él hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar a media altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en este capítulo 38 continuamos con el relato que nos hace este libro de Éxodo sobre la manera como Bezalel, quien era el maestro artístico y que a la vez dirigía a otros artesanos, fueron haciendo cada uno de los elementos que formaban el conjunto de lo que llegó a conocerse como el tabernáculo. El pasaje que hoy hemos leído, según usted pudo darse cuenta, habla sobre el altar del sacrificio o altar de los holocaustos. Algunos también lo llaman altar de bronce. Hay que tener cuidado porque en el tabernáculo había 2 altares. Uno era el altar del incienso, el cual ya vimos cómo fue construido con anterioridad, y ahora se nos está describiendo el altar del sacrificio. ¿Cuál era la diferencia entre estos 2 altares? Habían varias diferencias, pero quizá la más importante es que el altar del incienso, ese no era un altar para ofrecer sacrificios. En cambio, este altar que hoy estamos leyendo cómo fue hecho, precisamente por eso se le llamaba el altar del holocausto o el altar del sacrificio, porque allí era donde se ofrecía los sacrificios u holocaustos.
Otra diferencia era las dimensiones, porque el altar del incienso era un altar pequeño, según lo estudiamos ya, porque solo servía para eso, para quemar incienso. Pero este altar del holocausto, este era más grande. Hemos leído que era cuadrado y que tenía 2 metros por 30 por lado y 1 metro 30 centímetros de altura. La otra diferencia era el material con el cual estaban hechos. La estructura de ambos altares era de madera, pero el altar del incienso estaba recubierto de oro. Y este altar del sacrificio que hoy estamos cubriendo estaba cubierto de bronce. Otra diferencia más es que el altar del incienso se encontraba ubicado en el lugar santo, según lo vimos en la última oportunidad. Y el altar del sacrificio se encontraba afuera en el atrio. Otra diferencia era que en el altar del incienso solamente podían entrar los sacerdotes para ofrecer el incienso precisamente. Pero en el altar del sacrificio, ahí estaban los sacerdotes, pero también estaban los levitas, pero también podían entrar ahí las personas que iban a ofrecer los sacrificios. Entonces, esas eran las diferencias fundamentales entre el altar del incienso y el altar del sacrificio, que es el que ahora vamos a ver. Entonces significa que a partir de este momento estamos ya ubicados en el atrio, porque ya se describieron los muebles del lugar santísimo, luego los del lugar santo. Ahora comienza la descripción de los muebles que iban a estar en el atrio del templo. El primero de esos elementos vemos que es el altar del sacrificio. Los altares, hermanos, habían sido un elemento histórico que habían venido siendo usados en el pasado para adorar a Dios. Por ejemplo, aunque no lo dice abiertamente el libro de Génesis, pero es muy probable que cuando Caín y Abel ofrecieron sus sacrificios, lo hicieron utilizando un altar. Repito, el libro de Génesis no lo dice, pero uno podría suponer que así fue. Pero luego cuando Noé ofrece sacrificios al Señor terminado el diluvio, ahí sí ya se habla que él utilizó un altar. Después de esto vemos a Abraham, que él fue un constructor de altares, porque no solamente hizo uno, sino que hizo varios altares donde quiera que él llegara, o donde el Señor, porque a veces el Señor era el que le decía: mira, Abraham, muévete al norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra es tuya, ve donde quieras. Entonces Abraham se movía, pero ahí donde llegaba construía un altar y ofrecía sacrificios. Lo mismo hizo Jacob, y así se convirtió en un elemento, como digo, de la historia de Israel. Ahora, podríamos decir que todos esos altares que he mencionado, podríamos darles el calificativo de provisionales, porque eran hechos a veces de tierra, a veces de piedras, a veces era una sola roca que se utilizaba como altar, a veces era un conjunto de rocas, pero eran altares que se construían, se ofrecía el sacrificio y se dejaban ahí. Pero este altar
Este ya no es un altar provisional, sino que este ya es un altar permanente, porque todos los sacrificios se van a ofrecer en él. Y por eso es que el altar estaba construido de una manera que permitía que se ofreciesen muchos sacrificios en él, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero veamos entonces cómo fue que hicieron el altar. El versículo 1 dice: Bezaleel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Al igual que los otros muebles, la estructura del altar era de madera de acacia. Y ya hemos hablado, hermanos, en otras oportunidades, por las razones que también expliqué ya un par de veces, o más quizá, que la madera lo que expresa es la humanidad de Jesús. Y también le he explicado varias veces que la madera de acacia tenía la característica de ser una madera muy perdurable, de tal manera que los antiguos la consideraban una madera incorruptible. Usted sabe que en nuestro medio también hay ciertas maderas que se consideran que duran muchos años. Bueno, hoy ya poco se usa la madera para construcción de viviendas, por lo menos no en las ciudades. Pero la gente dice: mire, es que ese tablón que está ahí, ese es de cedro. Ah, dice la gente, eso le va a durar años. O a veces ese es de conacaste. Entonces, estas maderas son consideradas como maderas que pueden durar ahí 100 años, más de 100 años. Y es muy difícil que vayan a carcomerse, a perder su fortaleza. Entonces, así era la madera de acacia. Era muy dura, o sea, no dura de labrar o de trabajar, sino que dura de corroer, o dura que la polilla se la fuera a comer. O sea, no ocurría. Y por eso es que ellos la consideraban de manera incorruptible. Entonces, esa característica de la madera de acacia, de ser incorruptible, hasta hoy, hermanos, hemos estado mencionando que nos habla de la naturaleza de Jesús, que también fue incorruptible, porque Él murió. Pero como el libro de los Salmos lo decía, y es un pasaje que es citado varias veces en el libro de los Hechos, el Señor no vio corrupción. Es decir, que aunque Jesús murió y fue sepultado, su cuerpo no vio corrupción, sino que dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día. Y al resucitar, obviamente Él escapó de la corrupción que viene sobre todo cuerpo que permanece en el sepulcro. Pero en esta ocasión, hermanos, hay otro enfoque, le diría yo, que le podemos dar a ese tema de la incorrupción de la madera de acacia. Y es que en verdad representa la humanidad de Jesús, porque Jesús fue incorruptible, pero no solamente en la muerte, sino que en la vida también el Señor Jesús fue incorruptible. Y me estoy refiriendo a ser incorruptible de manera moral. En otras palabras, la incorruptibilidad del Hijo de Dios se muestra en su vida pura, en su vida de santidad, en su vida inocente. Él fue incorrupto.
Nunca se halló en él mentira, pecado, maldad, hipocresía. O sea, todo en Jesús fue siempre santidad, pureza, inocencia. Y desde ese punto de vista él era incorruptible. El que Jesús haya sido incorruptible es, hermano, fundamental para nuestra salvación. Pues ya el Señor en el Antiguo Testamento había establecido que la paga del pecado es muerte. De manera que toda persona que peca recibirá la consecuencia de su pecado, y esa consecuencia es la muerte. Si Jesús hubiese cometido alguna falta, algún pecado, al morir, él hubiese estado muriendo por ese pecado, por su pecado. Pero como lo dice el libro de Hebreos, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús experimentó todo tipo de tentaciones. Él fue tentado, pero no cedió a la tentación. Por eso dice tentado en todo, pero sin pecado. Al no pecar, él tenía una vida pura, transparente. Por lo tanto, cuando él muere, cuando es sacrificado, él no está muriendo por sus pecados, pues no los tenía, porque él fue incorrupto. Estaba muriendo por los pecados de los que habrían de creer en él, como bien lo explica la carta de Pedro cuando dice: el justo por los injustos. Aquel que era sin pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros podamos ser justicia de Dios en él. Fue un intercambio legal, podríamos decir, donde nosotros le entregamos a él nuestros pecados y él nos dio su justicia. Nosotros le entregamos a él nuestra muerte, él nos entregó su vida. Por eso es que hay algunos historiadores que hablan de es una anécdota acerca de Martín Lutero, que en una oportunidad vio un cuadro que habían pintado sobre la crucifixión de Jesús. Y cuando Lutero ve este cuadro, le impresionó de tal manera que Lutero dijo estas palabras: oh Señor, yo fui tu muerte y tú fuiste mi vida. Pero note la profundidad del pensamiento de esas palabras de Lutero. Señor, yo fui tu muerte y tú fuiste mi vida. Porque por nuestros pecados Él murió. Y por haber muerto para nuestros pecados, Él pagó nuestra deuda y nos dejó a nosotros libres, perdonados. La vez anterior le conté, no sé si fue aquí en este culto, en este horario, en otro, no recuerdo. Pero la cosa es que tuve una reunión en un lugar de comida, en un restaurante. Ya ni me acuerdo, pero era con unos hermanos y total que estábamos platicando. Y bueno, terminamos, comimos y terminamos también de hablar lo que teníamos que hablar. Y cuando ya habíamos terminado, entonces
Yo le dije al mesero, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Entonces, él se me acercó y me dijo, fíjese, me dice que no, porque ya otra persona le pagó, me dijo. ¿Así quién? Le digo yo, ¿quién fue? Él ya se fue, me dice. Ya hace ratos, porque cuando usted vino, me dice, él ya casi estaba terminando, él se fue. De veras, ¿y a dónde estaba? Ahí me dijo, en esa mesa, pero yo no me acordaba de quién. Entonces no le debo nada. No, me dijo, él dejó pagado todo. Él dijo que todo lo que acá consumieran, que él lo pagaba. Entonces, ¿me puedo ir? Le digo yo, sí, ya está pagado. Nunca supe quién fue el hermano. Si está aquí, muchas gracias. Sí, pero realmente no lo vi. No sé quién fue, no sé, ni la gracia. Eso quería yo darle la gracia y no, ya se había ido. Eso es lo que Jesús hizo, que nuestra deuda la pagó. Y entonces cuando uno va delante de Dios y le dice, Señor, ¿cuánto te debo yo por mis pecados? Nada. Señor, pero dame la cuenta. Sí, ya fue cancelada. ¿Y quién la pagó? Aquel que hace 2000 años vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que el altar del holocausto era de madera, de acacia, que no solo era incorruptible, sino que también era blanca, era de color blanco. Entonces eso nos habla de la pureza de Jesús. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús fuera moralmente incorruptible, que tuviera el blanco de la pureza? Porque eso es lo que hacía posible el holocausto, el sacrificio que perdonaría nuestros pecados. Por eso es que el altar del sacrificio era hecho de madera de acacia. Es un simbolismo. ¿Lo comprende, hermano? Bueno, continúa describiendo y ya casi, más bien en el versículo 2 dice, puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo cubrió de bronce. Entonces vea, el altar del sacrificio no era nada más que un cajón. Ahí lo vamos a ver más adelante. Un cajón cuadrado, ya le dije, de 2 metros con 30 centímetros por lado y 1,30 de alto. Entonces, como era un cuadrado, en cada esquina Bezaleel le construyó un cuerno que dice que era del mismo material, es decir, era de madera de acacia, era una sola pieza. Ahora, si usted pregunta, ¿y qué eran esos cuernos? Eso eran una pieza de madera labrada que tenía forma de un cuerno, y había uno en cada esquina. Estos cuernos tenían varias funciones. Algunos han dicho que en estos cuernos era donde los sacerdotes ataban a las víctimas, a los machos cabríos, a los corderos, a las reses que iban a sacrificar. Pero también esos cuernos servían para aplicar la expiación, el perdón de los pecados. Porque el sacerdote debía tomar sangre del sacrificio y untarla en esos cuernos. Al untar esos cuernos, era un símbolo que los pecados le estaban siendo perdonados. Pero también, hermanos, los cuernos fueron considerados como recursos extremos de alcanzar misericordia.
En la Biblia se nos cuentan dos casos. El primero de ellos es de uno de los hijos de David, el que se llamaba Adonías, el cual él era ambicioso y quiso arrebatarle el trono a su hermano Salomón, que era el que David había dicho que sería el siguiente rey, su heredero. Pero Adonías quería arrebatar el trono. Entonces, él armó una conspiración que luego se le desarmó. Y cuando Salomón sube al trono, su hermano sube al trono, entonces Adonías pensó: Salomón me va a matar, porque él sabe que yo traté de arrebatarle el trono. Ya David ya había muerto, recién había muerto David. Entonces digo: ya que papá murió, hoy este me mata. Entonces, tratando de salvar su vida, Adonías salió corriendo, se metió hasta donde estaba el altar, que todavía no había templo, porque es Salomón quien lo va a construir precisamente. Estaba en una tienda el altar. Entonces Adonías llega y se agarra de esos cuernos. Pero al agarrarse de esos cuernos, como le digo, era como el último recurso para alcanzar misericordia que él tenía. Buscaba la misericordia de Dios, agarrarse de los cuernos. ¿Por qué? Porque ya le dije, en los cuernos era donde se colocaba la sangre del sacrificio y era donde se obtenía perdón. Era como una manera de ir y decir: perdón, perdón, perdón. Y se aferraba de los cuernos, es decir, se aferraba del elemento que le podía dar perdón a la falta que él había cometido. Entonces le llevaron la noticia a Salomón y le dijeron: mira, Salomón, ahí está tu hermano Adonías, que ha salido corriendo y allá está agarrado de los cuernos del altar. Y Salomón le dijo: díganle que no tenga pena. Entonces lo van a llamar y le dice: mira, dice el rey que no te va a matar, no tengas pena, pero que vayas. Entonces Adonías va, llega delante de Salomón y Salomón le dice: mira, no te voy a matar, pero sé prudente. No quiero que vayas a andar con picardías otra vez. Y lo perdonó. Ese es un caso de la Biblia. El otro caso se dio muy, muy pronto, en esos mismos días, que fue el caso de Joab. Joab era el general del ejército, pero que le había hecho mucho daño a David. Joab era tío de David, entonces venía siendo como tío abuelo de Salomón. Y Joab igual, cuando sabe que Salomón está reinando, Joab era alguien que conocía muy bien a David, si toda la vida había andado con él, aparte que era su sobrino, ¿no? Entonces él dijo: este David le dio instrucciones a Salomón que me mate. Y era cierto. Entonces Joab, en una medida desesperada para tratar de salvarse, hace lo mismo que Adonías. Sale corriendo y se agarra de los cuernos del altar. Entonces Salomón había recibido instrucciones de David. David le había dicho: mira, no lo dejes con vida, porque este te va a causar problemas, va a matar gente inocente como lo hizo conmigo. No lo dejes con vida si es que quieres que tu trono se fortalezca. Está bien, le dijo Salomón, yo me encargo de él. Entonces Salomón dijo: vayan y mátenlo. Y fueron a buscarlo, pero lo hallaron agarrado de los cuernos del altar. Y como allí había encontrado misericordia Adonías un par de días antes,
Entonces van y le dicen a Salomón: mira, Salomón, Joab también se ha agarrado de los cuernos del altar y dice que de ahí no se suelta, que si lo van a matar, que lo matemos ahí. Dice: complázcanlo. Dijo Salomón: vayan y mátenlo. Y así como él dice, que si agarrado de los cuernos quiere morir, que así muera. Y fueron y le dijeron: suéltate de los cuernos. No, no me voy a soltar. El rey dice que te suelte. Pues no me suelto. Si me van a matar, mátenme, pero agarrado de los cuernos. Bueno, es tu gusto. Y lo mataron. Y dijo Salomón: vaya, gracias, porque quitaron esa sangre de sobre mi cabeza. O sea, había hecho justicia. Uno podría preguntar: ¿por qué Adonías sí alcanzó misericordia al tomarse de los cuernos del altar? ¿Y por qué Joab no? Al contrario, allí bien agarrado estaba de los cuernos del altar, pero allí lo mataron. Porque uno alcanza misericordia y el otro no. Porque como dice la Escritura, que el que se acerca a Dios debe creer que lo hay. Hay gente que a veces se acerca a Dios no porque crea en Él, no porque tenga una necesidad profunda de misericordia. Lo hace por otros intereses, por complacer a la familia. Es que esa muchacha me ha dicho que si no me hago creyente, no me acepta como novio. Entonces hace el mate y viene acá. Otro podría hacerlo como una manera, ¿no?, de escapar a problemas que tiene. Dice: no, no, si yo soy creyente, ya no soy lo que era antes. Pero no le interesa una relación con Jesús, sino que le interesa es eso, decir: ya no soy lo que era antes. En la cárcel hay verdaderas conversiones. Hay reos que se convierten, nacen de nuevo genuinamente, pero hay otros que no, y que se congregan dentro de los penales y se portan bien porque saben que de esa manera, ese es un mérito en el que van ganando puntos positivos, y eso puede irles abonando en rebajarle la pena. Pero no lo están haciendo sinceramente. Son esos que cuando salen de la cárcel se van a chupar otra vez, o se van a delinquir otra vez, porque no fue una auténtica conversión. ¿Qué hace que uno alcance misericordia o no? La sinceridad con la cual vienes al Hijo de Dios. Esa es la clave. Si tú vienes con sincera honestidad, alcanzarás misericordia. Pero si vienes por aparentar, es peligroso. Por eso es que hay personas que fallan, cometen pecado, entonces vienen y dicen: vaya, mire, va a entrar en un proceso de disciplina para que se restaure. ¿Y cuánto tiempo me va a dar? 3 meses. Vaya, pues 3 meses. Pero lo llevan contado con el calendario, y cuando llega ya al día 90 van y dicen: vaya, hermano, ya cumplí los 3 meses, me va a dar mis privilegios. O sea que para ellos el tiempo de disciplina era un trámite nada más. Ahí no hay sinceridad, solo está cumpliendo una recomendación que le dieron. Por eso es que el tiempo no es importante. Lo que es importante es que exista una auténtica restauración en la vida de esa persona. Entonces recibimos los beneficios del sacrificio que hoy es Cristo, porque nuestro altar es Cristo, cuando venimos con sinceridad. Y dice también la parte final del versículo 2: y el altar lo recubrió de bronce. Es decir, que todo lo anterior, las tablas, el cajón,
los cuernos eran de madera de acacia, como ya lo expliqué. Pero todo eso dice que lo cubrió de bronce. Todos los demás muebles eran cubiertos de oro, pero este es cubierto de bronce. ¿Por qué razón? Porque el bronce en las escrituras es un símbolo de juicio. Por ejemplo, allá en el libro de Deuteronomio, Moisés le dijo a Israel que si ellos llegaban a pecar, entonces digo, el Señor volverá a los cielos de bronce. Y eso significaba dos cosas. Uno, que la oración de ellos no llegaría a Dios porque el cielo, al ser de bronce, se les había cerrado. Y número dos, que no habría lluvia, porque al ser de bronce el cielo, la lluvia no vendría. Entonces, el bronce era un símbolo de juicio. Otro pasaje donde podemos encontrar el bronce como símbolo del juicio es en el libro de Números, en la historia aquella de otra vez Israel se vuelve a rebelar. El Señor envía serpientes venenosas, gran cantidad de serpientes venenosas que aparecen en el campamento y empiezan a morder a los israelitas, y eran mordidas mortales porque eran serpientes venenosas. Entonces comenzaron a morir y a morir y a morir y a morir por cientos, por miles, hasta que se asustaron y dijeron: Señor, otra vez hemos pecado, ten misericordia. Y Dios le dijo a Moisés: mira, la gente se arrepintió otra vez. Haz esto, le dijo a Moisés: construye una serpiente de bronce, similar a las serpientes que los andan picando. Colócala en una asta y levántala en alto, de manera que se pueda ver desde todo el campamento. Y dile a la gente que todo aquel que haya sido picado por una serpiente, que mire a la serpiente de bronce y no se va a morir, será sanado. Moisés lo hizo, colocó en alto a la serpiente de bronce, y cualquier persona que era mordido por una serpiente venenosa, bastaba con que volviera a ver a esa serpiente de bronce en la punta del asta que Moisés había levantado, y el veneno desaparecía de su cuerpo. La ponzoña se disolvía y la persona no moría. Milenios después, el Señor Jesús, hablando de ese pasaje, dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Y se refería a la cruz, ¿no? Y así como bastaba con ver a la serpiente para ser sanado, una mirada de confianza, una mirada honesta, de fe en el Hijo de Dios, nos salva del pecado. Amén. Por eso es que existe ese coro, ese corito cristiano que dice: una mirada de fe, una mirada al Señor puede salvar al pecador. De una mirada es suficiente. Entonces, por estos ejemplos que le he dado, el bronce era símbolo del juicio, del castigo. Al estar forrada la madera con bronce, como ya dijimos que la madera es la humanidad de Jesús, significa que Él fue cubierto totalmente de bronce, es decir, de juicio. Esas son las palabras de Isaías cuando dijo: Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Así como el bronce cubría la madera,
nuestras maldades y nuestros pecados cubrieron el cuerpo de nuestro Señor Jesús, su cuerpo puro e incorrupto, y he llevado al madero. Y por eso dice la carta de Pedro: Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Ese es el sacrificio que ahora nos salva, y de ese sacrificio nos habla la construcción del altar, porque describe los dos elementos: madera y bronce. Madera, la humanidad pura de Jesús; bronce, el juicio que cae sobre él. Pero en esa combinación de juicio sobre el Hijo de Dios es donde tenemos perdón de pecados. Amén, gloria a Dios. Dice además, versículo 3: hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, las tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Todo era de bronce, por la razón que ya explicamos. Versículo 4: hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce. Versículo 5: fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. Igual que todos los muebles del tabernáculo, el altar también tenía 4 anillos, 2 de cada lado. Por estos 2 anillos se pasaba una vara que era para cargar el altar en hombros, y del otro lado la otra vara en otros 2 anillos. Pero dice que era para transportarlo. Por eso voy a adelantar este detalle. Al final del versículo 7 dice: el altar lo hizo hueco y de tablas. Entonces vea, el altar no era nada más que un cajón de madera cuadrado cubierto de bronce, que tenía una rejilla, una parrilla, si quiere usted decirle así. Pero este cajón no tenía ni tapadera ni tenía fondo. Es decir, que la leña se colocaba sobre esa parrilla y encima de eso se colocaba las piezas del holocausto. Pero entonces, ¿a dónde caía la ceniza? En la tierra directamente, porque no tenía fondo ni tenía tapadera. Entonces, ¿qué ocurría cuando los sacerdotes levantaban el altar para transportarlo? Al levantarlo, como no tenía fondo, toda la ceniza quedaba ahí, y ellos seguían el camino y la ceniza quedaba ahí. Por eso yo le dije, el altar fue hecho para ser usado muchas veces, para ofrecer miles, docenas de miles de sacrificios, y eso nunca se iba a atascar, porque solo se movía el altar y ahí quedaba la ceniza. Ahora, ¿por qué se tenía que transportar el altar? Porque Israel era un pueblo que caminaba. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Ellos no iban a estar estáticos. Ellos no se iban a quedar a vivir al pie del monte de Dios, que es donde están en este momento construyendo eso. Ahí solo terminan de construir, el viaje seguirá. Era un pueblo peregrino, era un pueblo que andaba por el desierto, igual que nosotros, que dice la Escritura que nuestra ciudadanía no está en la tierra y que aquí solamente somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no tenemos, hermanos, residencia. Lo que tenemos es una visa de tránsito. Vamos de tránsito. Entonces, como vamos caminando, entonces el altar
camina con nosotros. Pero ¿qué es el altar? Es ese sacrificio de Cristo. Porque el altar, ya vimos, representa a Jesús, que es donde se recibe el perdón de pecados. Entonces vamos caminando, pero Jesús va con nosotros, porque Él sabe que en este andar, en este caminar, nuestros pies se llenarán de polvo. Él sabe que vamos a cometer fallas, veremos cosas que no debimos haber visto, escucharemos cosas que no debimos haber escuchado, diremos cosas que no deberíamos haber dicho. Todo eso nos contamina, pero Jesús va con nosotros, como Él le dijo a sus discípulos, porque Él comenzó a lavar los pies de sus 12 discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: Señor, jamás me vas a lavar los pies. Era porque Pedro veía que no era correcto que Jesús, siendo el maestro, estuviera haciendo el trabajo del esclavo, lavando los pies. Entonces Jesús le dijo: mira, Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Le está diciendo que era necesario limpiarse, lavarse cada día. Y cuando Pedro oyó eso, ¿qué? Que no voy a tener comunión contigo. Entonces, no solo los pies, las manos y hasta la cabeza, Señor, lávamela. Y Jesús le dijo: no, no, tranquilo, le dijo, por el que ya está lavado no necesita lavarse de nuevo, sino solamente lavarse los pies. Igual, el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios no necesita ser lavado nuevamente, porque ya está limpio. Por eso es que el recibir a Jesús como Señor, como Salvador, es algo que se hace una vez en la vida. No es de estar recibiendo a Cristo cada semana o cada trimestre, que algunos se vuelven clientes y después al fin de año hay que darle hasta calendario, porque están pasando a cada rato a entregarse. Es una vez en la vida. Claro, en esta vida, en este caminar por el mundo, nuestros pies se llenan de polvo por las razones que le he dicho. Por eso es que el altar camina con nosotros. Por eso es que Cristo va con nosotros. Y por eso es que Cristo nos dice: déjame que lave tus pies, de otra manera no tendrás comunión conmigo. Entonces, cuando el creyente falla, lo que tiene que hacer es pedir perdón inmediatamente a Dios. No quedarse lamentando como algunos hacen, que pasan 3, 4 semanas diciendo: es que yo soy una basura, yo soy una porquería, soy un bárbaro, no merezco a Cristo, quizás no soy hijo de Dios. ¿Y qué vas a ganar con estarte lamentando? Entonces mejor pide perdón, y mientras más pronto mejor. Así no interrumpes tu comunión con Él. Por eso es que el altar es para transportarse. Por eso es que nuestro Cristo es un Cristo caminante, que va con nosotros, que nos acompaña. Igual que lo vieron los discípulos que iban camino a Emmaús, que iba con ellos, los acompañó. Nosotros no vamos solos. Tenemos al Hijo de Dios, que en este peregrinar por esta vida, donde vamos a cometer errores, equivocaciones, y como le he dicho, vamos a decir cosas que no debimos haber dicho, vamos a reaccionar de maneras que no deberíamos haberlo hecho. Debió haberse tranquilizado. Pero ahí va Cristo y dice: ven, te voy a lavar los pies otra vez. Y seguimos caminando. Mira, ya los ensuciaste otra vez, ven, te los voy a lavar. Él no se cansa de lavarnos los pies. Lo seguirá haciendo una y otra y otra y otra vez, cuantas veces sea necesario, con tal que podamos tener franca comunión con Él. Amén. Termino con el versículo 29.
Bezalel hizo también, perdón, no estoy ahí. Es el 8, 38, 8. Estaba leyendo el 37, pero en el versículo 8 del capítulo 38. Además dice, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Esta, hermanos, es la única referencia que se hace en la construcción de los muebles de lavamanos o mar, como también se le llamaba. Y también era hecho de bronce, porque era donde los sacerdotes se lavaban para el sacrificio. Y dice que el bronce para hacerlo fue tomado de los espejos de las mujeres, no de todo el pueblo, sino que de las mujeres que servían en la tienda donde Dios descendía a hablar con Moisés. En esa época, hermanos, y aún en la época del Nuevo Testamento, los espejos no eran de cristal como son ahora, sino que eran simplemente piezas de metal, en este caso de bronce, bien pulidas. Y ahí es donde la gente se veía reflejada. Usted ha visto, hermanos, esas placas que hacen ahora, que las entregan de premio, de reconocimiento. A veces los pastores se las entregan a los supervisores o los líderes más destacados del año, ¿no? ¿Ha visto esas placas? Las son de bronce, pero como son muy planitas, ¿verdad? Y muy lustrosas. Si usted se ve, usted puede ver ahí. Claro, no se ve con la claridad de un espejo de cristal, ¿no? Pero se ve. Esos serán los espejos de la época. Entonces, por eso, cada vez que la Biblia habla de espejos, se refiere a algo que no se ve claramente. Por eso es que hay que aprender a entender la Biblia, ¿no? En su contexto. Porque, por ejemplo, Pablo, allá en 1 Corintios 13, cuando él dice que ahora vemos su gloria como por un espejo, eso para nosotros sería ver algo claramente, pero de manera indirecta. Pero no, lo que Pablo está queriendo decir es que esa gloria del Señor no la vemos claramente, así como no se ve claramente en un espejo de metal o de bronce. Y en 2 de Corintios, me parece que es en el capítulo 12, no estoy muy seguro, Pablo lo dice con claridad y dice, ahora dice, vemos oscuramente como por un espejo, porque así se veía en esos espejos, oscuramente. Entonces, ver a través de un espejo era ver difusamente. Pero eran los espejos de la época. Entonces, estas mujeres tenían los espejos y como eran de bronce, los donaron para que el metal fuera fundido y con ello construir el lavamanos que Dios le había instruido a Moisés. Para las culturas mesopotámicas de esa época, entre las cuales estaban los hebreos, el espejo era algo misterioso, porque a ellos les parecía misterioso. Mire, ¿cómo es eso que se ve mi imagen ahí? Entonces para ellos el espejo tenía una connotación misteriosa, pero a estas mujeres no les importa. Lo entregan para que en lugar de que sirvan para un misterio, sirvan para algo claro, y es para lavarse, para purificarse. Entonces nosotros de igual manera no tenemos, hermanos, que andarnos aferrando a cuestiones misteriosas. Usted sabe que hay creyentes que todavía creen en cosas, ¿verdad? Un día una señora, y digo señora porque
No sé si será nacida de nuevo, no se congrega aquí, sino que en otro lugar. Y de repente ella sabe que yo soy pastor y de repente me empieza a contar, pero así de lo más fresco, que había ido donde un brujo, a un centro espiritista. Porque mire, me dice, yo voy a la iglesia, me dice, pero como dicen que no hay que creer ni dejar de creer, entonces yo fui ahí donde el brujo. Entonces, anda buscando lo que es misterioso o un engaño de Satanás, ¿no? Cuando ya vino aquel que dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Eso es lo que hicieron estas mujeres. Estas mujeres se deshicieron de esos instrumentos que ellas consideraban, o que la gente consideraba misteriosos en esa época, para el lavamiento que Dios había dado. Así que, hermanos, que nuestra confianza esté en el Señor, y si esa confianza es sincera, alcanzaremos perdón y misericordia de parte de Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que el Señor es la esperanza de salvación, es aquel por el cual nosotros podemos tener perdón de pecados, no hay otra manera. Si usted quiere recibir al Hijo de Dios y recibir ese perdón, le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie para que podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita recibir al buen Salvador, póngase en pie, por favor, en este momento para que podamos orar por usted. Eso es todo lo que buscamos. Que si usted se pone en pie, entendemos que desea recibir al Hijo de Dios. Y entonces vamos a orar para que la gracia del Señor le cubra. Cualquier amigo o amiga que lo hace, póngase en pie. Venga, hoy es el momento. Es el día de salvación. Es el momento cuando la gracia de Dios puede cubrirle. ¿Hay alguna persona, algún amigo? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente, ya que tengo solo un par de minutos. Aprovéchelos usted para que venga a creer en Jesús. O si hay hermanos que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también. Si usted viene a aferrarse de los cuernos del altar, recibirá misericordia. Y por eso es que Apocalipsis presenta al Cordero de Dios con 7 cuernos, para que haya abundancia de donde implorar su misericordia. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Si es primera vez que viene a entregarse al Señor, póngase en pie y oraremos por usted. O si necesita reconciliarse, hágalo también hoy. Voy a terminar la invitación. Este es ya el último llamado que hago. Si hay alguien más que necesita venir para creer en el Salvador, póngase en pie. Si es primera vez o si está rededicando su vida al Señor, póngase en pie y oraremos por usted. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con esta persona, reciba al Señor como Salvador. Ore con nosotros. Padre, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente, abriendo su corazón para implorar esa misericordia que solamente tú puedes otorgar. También, Padre,
Te ruego por aquellos que a través de televisión, de radio o a través de el internet están ahora, Señor, escuchando tu palabra y uniéndose a esta oración. Te pido, Padre, que les perdones, que les des vida nueva, que no vayan a apartarse jamás de tu lado, que puedan perseverar en tu camino. Quédate con ellos, camina con ellos para darles la pureza, la santificación que solamente tú puedes dar, Señor. Por Jesús, nuestro bendito Salvador, lo pedimos. Amén y amén.